Hoy vamos a fabricar un emisor y receptor de infrarrojos conectado a tu domótica. ¿Que no sabes para qué sirve? ¿Y si te digo que podrás controlar cualquier dispositivo del hogar que use un mando a distancia, como por ejemplo la tele o el aire acondicionado o cualquier otro, desde tu móvil o incluso desde fuera de casa? Pasa y te lo cuento. Este vídeo es la segunda parte de una serie de 3 en el que estoy hablando del infrarrojo. En el vídeo de la semana pasada, que te enlazo aquí arriba y en la descripción, vimos la teoría de las comunicaciones en infrarrojo, cómo funciona un mando a distancia y cómo tu televisor, por ejemplo, decodifica la señal que le llega. Incluso hice algún experimento práctico para ilustrarlo, te lo recomiendo. En este vídeo, como te he anunciado, vamos a construir un emisor y receptor de infrarrojos universal conectado a la domótica, lo que nos permitirá integrar en Home Assistant cualquier dispositivo del hogar que utilice un mando a distancia, con las posibilidades de uso automatizado y remoto que eso ofrece. Por último, en el próximo vídeo veremos cómo hacer una copia fiel de cualquier mando a distancia en Home Assistant. Vamos al lío. Para construir nuestro emisor y receptor necesitamos un ESP32 que programaremos con ESP Home. Necesitarás albergar este ESP Home en alguna caja o recipiente que te guste, porque deberá estar en línea de visión con los dispositivos a controlar. Yo, por ejemplo, lo voy a poner en el salón y lo usaré para controlar la tele, el equipo de música, el decodificador de la tele y un ventilador. Con idea de que quede lo más estético posible, lo voy a integrar dentro del sensor de calidad del aire que tuneamos hace un par de semanas. Te dejo aquí el vídeo en el que añadí el ESP32 a un sensor Bindrigning de IKEA. La idea es meter varios LED de infrarrojo en su cara frontal. Yo voy a poner 4, uno en cada esquina. Como puedes ver, la placa de control me deja bastante espacio libre para elegir el sitio. La única precaución que tomo es la de hacer los 4 taladros a la misma distancia para que quede más o menos equilibrado. Los taladros son de 5 milímetros, que es exactamente el tamaño de las cabezas de los LED de infrarrojo que voy a utilizar. ¿Y por qué usaré 4? Pues por la misma razón que 4 bombillas iluminan más que una. Tengo espacio para hacerlo y los voy a controlar a través del mismo transistor, por lo que de esta manera garantizo que la señal infrarroja va a llegar más lejos y mejor. Una vez hechos los agujeros, inserto los LED y entran tan ajustados que decido no poner ni pegamento, han quedado súper fuertes. En los 4 ánodos, los pines positivos de los LED, conecto una resistencia de 33 ohmios en serie con cada LED. El otro extremo de las 4 resistencias irá unido a la señal de 5 voltios. Tal como tengo dispuestos los LED, me resulta muy sencillo unirlos 2 a 2 y tirar un cable entre ellos, que además voy a utilizar un cable rojo. A continuación procedo a unir los 4 pines de los cátodos de los LED, los pines negativos. Los sueldo todos juntos y les pongo un cable negro que será el que irá luego conectado al transistor de control. Este será el próximo paso, colocar el transistor. Puedes utilizar prácticamente cualquier transistor NPN, ya que la potencia que manejamos en estos 4 LED es muy poquita. Yo he seleccionado un BC337 en el formato más habitual, el TO92. En este encapsulado tenemos la base en el pin central, el emisor en el pin de la derecha y el colector en el pin de la izquierda. Como puedes ver en el esquema, tenemos que conectar el emisor a GND, así que aprovecho cualquier señal de GND de la placa de control. Concretamente voy a utilizar el segundo pin del conector de 5 pines donde hemos conectado el cable negro. El colector del transistor, el pin de la derecha, es el que se conecta a los cátodos de los LED, donde habíamos puesto un cable negro. Y por último, la base del transistor es la que recibirá la señal desde el ESP32 y lo hace a través de una resistencia de 1K en serie. Conectamos un extremo de la resistencia al pin central del transistor y el otro al pin D0 del ESP32. Voy a utilizar un cable amarillo. Y hemos terminado con el emisor. Ya tenemos la posibilidad de enviar una señal al transistor cuando queramos. Este dejará pasar la corriente entre el colector y el emisor, lo que cerrará el circuito de los LED y provocará que se iluminen.
A continuación, vamos a buscar una ubicación idónea para colocar el receptor de infrarrojo, el PNA 4602. En un principio tenía pensado hacer un taladro adicional en el frontal de la caja y ubicarlo ahí con pegamento, pero luego se me ocurrió que podría recibir la señal a través del plástico de la caja si era lo suficientemente fino para dejarla pasar. Retiro la placa de control para tener acceso a la parte central de la caja y una vez marcado exactamente el punto central, procedo a hacer un taladro con la broca de 5 mm, pero con muchísimo cuidado de no llegar a calar completamente. Para ello tengo sujeta la caja con la yema del dedo por detrás y voy notando poco a poco el movimiento de la broca hasta notar casi una pequeña deformación del plástico de la caja. En ese momento paro y miro. Todo ha ido bien, no he llegado a calar el plástico, pero he comido lo suficiente para dejarlo fino. Este pequeño rebaje me permite insertar la burbujita que tiene el receptor en su cabeza y dejarlo aprisionado con la propia presión de la placa de control. Ha quedado perfecto. Si funciona la recepción de la señal va a ser un triunfo. Procedo a soldarlo. Este receptor solo necesita 3 señales, una de GND, otra de 5 voltios y el tercer pin es el que nos devuelve la lectura de la señal de infrarrojo. Como vengo haciendo habitualmente, coloco un cable negro en GND, el pin de la derecha visto desde atrás, un cable rojo en el centro para los 5 voltios y un cable verde en la izquierda, que será la lectura. Para evitar problemas le pongo a cada soldadura un poco de funda termorretráctil. Los cables negro y rojo ya sabemos dónde van a ir. A los cables negro y rojo que ya tenemos soldados en la placa de control. Ahí no hay lío. Los negros con los negros y los rojos con los rojos. Y el verde lo llevo al pin D1 de nuestro ESP32, que será donde tenemos el receptor RMT. ¿Y qué es el receptor RMT? Pues son las siglas de Remote Control Transceiver. Y es la razón por la que he seleccionado un ESP32 en lugar de un ESP8266. El receptor RMT es un dispositivo integrado en hardware del micro que permite emitir y recibir señales de infrarrojo muy fácilmente. Tiene muchas capacidades, es multichannel, podemos hacer repeticiones del envío, es multiprotocolo, tiene modulación y demodulación de la señal. No voy a profundizar en sus virtudes, te dejo un enlace por si quieres leer al respecto. Solo quédate con que a nosotros nos va a facilitar un montón la vida porque se va a ocupar de casi todo. Y mientras te he contado todo esto, he terminado de soldar los cables. Puede parecer un pequeño lío, pero fíjate en el esquema si tienes dudas. Un transistor para el emisor, con su señal de control conectada al pin de 0 y un receptor de infrarrojo conectado al pin de 1. El resto son cables rojos para 5 voltios y negros para GND, no tiene más lío. Nos queda cerrar la caja y actualizar el programa de nuestro ESP32. Vamos con ello. Como en ocasiones anteriores, si no has trabajado antes con ESP Home, te recomiendo que veas este vídeo donde lo explico paso a paso. Este es el programa que tenemos que cargar en nuestro dispositivo. Me salto la parte inicial, que es común y que está explicada en el vídeo anterior, y nos ponemos directamente con la chicha. Como ves es muy cortito, este es el programa que vamos a meter. Lo primero que definimos es el transmisor de infrarrojo, aquí. Este va a gobernar nuestros LED mediante el transistor. En este caso indicamos que hemos conectado el transistor al pin D0, al GPIO 0. Y luego ponemos un parámetro, que es este, Carrier Duty Percent al 50%. Es un parámetro que indica qué porcentaje del tiempo está la señal a nivel alto y a nivel bajo. Y para LED infrarrojo está recomendado ponerlo al 50%. Luego definimos el receptor. Indicamos que vamos a utilizar el pin D1 o GPIO 1, que es donde hemos conectado nuestro receptor de infrarrojo. Y ponemos Inverted True porque cuando está en reposo, nuestro receptor de infrarrojo, sin recibir señal, está a nivel alto. La salida presenta 5 voltios. A continuación, indicamos qué canal RMT vamos a utilizar. En mi caso, que estoy utilizando un ESP32C3, necesariamente tengo que utilizar el canal 2. En el 1 tengo conflictos de hardware. Y además, tuve que añadir una librería externa, que es esta que ves aquí arriba. Por supuesto, el código te lo dejo en la descripción para que lo puedas descargar. Y con esta librería externa y utilizando el RMT Channel 2, a mí me funciona bien. Pero si tú estás utilizando un ESP32 que no sea del modelo C3, seguramente no vas a necesitar esto. En cualquier caso, aquí te lo dejo. Por último, activamos Dump All. Con esto lo que quiero decirle al micro es que me devuelva por el log absolutamente todo lo que lea con el receptor de infrarrojo.
Aquí vamos a capturar los códigos que manden nuestros mandos a distancia. Una vez que hayamos clonado los mandos, podríamos desactivar el Dump All, pero a nosotros nos va a venir bien tenerlo, así que en principio lo dejamos puesto, no afecta, o sea, si lo deja tampoco está mal. Ya hemos terminado, ya podemos programar y probar nuestro emisor receptor. Por cierto, si ves este trozo de código aquí, este trozo de código no afecta para nada al emisor receptor. Es un trozo de código que tengo en el mismo dispositivo escrito, incluido todo esto que está aquí abajo, del último vídeo en el que utilizábamos el sensor de calidad del aire para conectarlo a la domótica. Bueno, simplemente se me ha olvidado ocultarlo en este vídeo, pero bueno, está ahí y como ves no estorba para nada. Es un ESP32 que estoy utilizando para más cosas, además de como emisor y receptor de infrarrojo. Vamos a probar ahora a replicar un código cualquiera. Repite varias veces la misma tecla hasta asegurarte que tienes identificada perfectamente la cadena de códigos que aparecen tras la leyenda pronto. Copia la cadena de códigos y te la llevas a un bloc de notas para editarla y dejarla limpia y toda continua. Espero que el vídeo te esté gustando y haberme ganado tu like. Si es así y no quieres perderte más contenidos como este, te sugiero que te suscribas y actives las notificaciones. Y ahora volvemos a ESP Home. Vamos a crear un botón que podamos pulsar desde Home Assistant. Tienes que copiar este código, lo pongo aquí. Aquí es un código en el que declaras un botón en la plataforma template, le pones un nombre, en mi caso botón 1, y le das a el evento onPress. En el evento onPress, que es cuando se pulse el botón, lanzas Remote Transmitter, Transmit pronto y añade una ristra de datos. ¿Cuál es la ristra de datos que vas a añadir? Pues precisamente el código que has capturado en el log del mando a distancia. El código completamente limpio. Yo lo pego aquí ahora mismo. Aquí tenemos la ristra de código que hemos leído. Si te fijas, es una ristra de códigos hexadecimales de 4 en 4 separados por espacio. Hemos limpiado todo el texto que había por medio y los saltos de línea. Este código va encerrado entre comillas después de la línea data. Ahora programas tu ESP Home de nuevo, le das a instalar y abres el log. Si ahora te vas a Home Assistant y reconoce tu dispositivo ESP32, en mi caso el bin, verás que aparecen los botones que hayas creado. En el ejemplo hemos creado solo uno, pero yo en realidad tengo creado todos estos botones. Y aquí podemos pulsarlo. Cuando pulsamos uno de los botones, voy a separar esta ventana del resto para verlo. Tenemos aquí a la izquierda el log y puedo pulsar un botón. Cuando lo pulso, observa que también se recibe la misma ristra de códigos que habíamos visto antes. Le doy de nuevo. Aquí lo ves. ¿Esto por qué ocurre? Porque a la vez que nuestro botón pulsar hace que nuestros LED infrarrojos emitan ese código, como el receptor de infrarrojo está muy cerca, pues también lo recibe, lo lee y nos lo manda aquí al log. Con lo cual, si comprobamos que la ristra de código es la misma que hemos escrito en nuestro programa, es que todo está yendo bien. Solo nos queda encarar nuestro dispositivo emisor y receptor a la tele o al ventilador o al dispositivo que estés controlando, darle en Home Assistant a pulsar y comprobar cómo reacciona. Y con esto hemos terminado. Te quedaría copiar los códigos de todas las teclas del mando a distancia y ya lo tienes. Para clonar el mando completo tienes que capturar todas las teclas, pero además puedes colocar una foto del mando y asignar cada ristra de código a una tecla diferente. Es algo entretenido, pero os aseguro que merece la pena. Por eso lo veremos en la tercera entrega de esta serie.